saliendo del dentista. Creo que ahora sí estuvo un poco extremo. La neta. No. Me tengo que estacionar. No, me tengo que estacionar. No, no puedo. No, me voy a tener que estacionar porque no he visto cómo estaba el efecto. A ver. Ok, perfecto. Siendo la boca churrea. ¿Ven qué está pasando, doctores? Es que el paciente no puede cerrar los ojos ni puede mover este lado de acá, todo este lado de acá. ¿Sí? ¿Qué creen que ha pasado ahí, doctores? ¿Alguien me puede explicar? Miren, dice que acaba de salir del dentista y le está pasando eso. Miren, si se dan cuenta es como si hubiese sufrido un derrame. Miren, mueve del lado izquierdo todo. No, ya lo ves. O sea, no me Y del siento lado derecho, drogada. mire su ojo, no puede cerrarlo. Pero me lo pongo. Está lo máximo. Está caído el labio, ya. está caído el ala de la nariz, miren. A ver, déjame manejar. Ya, mira, está bajando un poco el vector. Ya, a ver. ¿Ven? Miren, miren su ojo. Oye, ya, mi friend. Salí del dentista, mi friend. Está todo muy bien. Estoy sana, es lo importante. Pero no sé qué pasó. Y lo han mandado hacia su casa, ¿se dan cuenta? Ha pasado en la vida real. Y entonces vamos a ver, con ese videito ustedes van a saber qué ha pasado. ¿Qué ha pasado con ese paciente? ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Hoy día vamos a ver accidentes y complicaciones que se dan dentro de las exodoncias o los procedimientos quirúrgicos que ustedes pueden realizar. ¿Ya? Entonces, en la mayoría de los casos, una extracción dentaria es una intervención quirúrgica simple, que efectuada de manera cuidadosa y competente, es decir, hice mis análisis previos, me llenaba de mi historia clínica, sabía cómo proceder, tenía mi instrumental completo, bioseguridad, esterilización, todo. Y obviamente en personas sanas, con personas sin compromiso sistémico, solo se produce un malestar leve y obviamente cicatriza normalmente a los 7 a 10 días como máximo. ¿Ya? O sea, no hay inconvenientes, no hay problema. Los accidentes y complicaciones surgen debido a errores del diagnóstico. Sí, errores del diagnóstico. Eso, si ustedes han hecho una mala historia clínica, han llegado a un diagnóstico equivocado, se les va a complicar. Por malas indicaciones también, por mal uso de los instrumentales, aplicación de fuerzas excesivas, ya les he dicho que no es fuerza. Al inicio ustedes estaban que rompían todas las piezas. Ahora ya no. Incluso extraen una pieza dental creo que ni en 2 o 3 minutos en su cerdito. Genial por esa parte. Ven que la práctica se va adquiriendo conforme pasa el tiempo. Por no visualizar de forma correcta la zona operatoria antes de actuar. ¿Sí? Entonces, obviamente también por negligencia del operador. Muchas veces por desconocimiento o por confianza. Nunca se confíen en los procedimientos, siempre sean cautos, ¿ya? No, doctor, yo ya soy experimentado en esa zona, no me voy a equivocar. Falso, cuando ustedes digan eso se van a equivocar, ¿ya? Entonces, siempre cautos, precavidos en todo momento. Las complicaciones en relación al estado general del paciente. Debe efectuarse siempre, ya saben, una correcta historia, una anamnesis, un minucioso examen local, regional, general, además de estudios complementarios. Eso me va a evitar complicaciones fatales, porque puede morir el paciente. ¿Sí? Delante de un paciente con patología previa debemos de siempre pedir informe médico, siempre. Si el paciente tiene compromiso sistémico, ¿hace cuánto tiempo ha visitado el médico? No, doctor, hace 4 años. No, pues necesita un control. Vaya al médico y regresa conmigo.
No, doctor, que me voy a atender con otro. No hay problema. Hay en Chiclayo hay 5.000 odontólogos. Vaya con los 4.999 que restan. En realidad no hay problema con eso. Entonces, para valorar cuál es el estado actual del enfermo, así como cuáles son las pautas de tratamiento farmacológico que está siguiendo en la actualidad, esto me va a permitir a mí adecuar correctamente la cantidad de anestésico, adecuar la cantidad de fármacos que le voy a dar para que no se me complique, ¿sí? Tienen que ser más cuidadosos. A lo largo de todo este tiempo, ¿me han pasado complicaciones? Claro, muchas veces se me han complicado varias cosas. Tengo un casito incluso de lo que ustedes acaban de ver en video, también lo tengo, me pasó a mí, también me ha pasado a mí. Es algo que les puede pasar a ustedes también, por eso lo traigo y por eso es que eh, traigo a relucir esta parte de aquí que es importante porque les va a pasar, les puede pasar y es importante que ustedes sepan cómo reaccionar frente a esa complicación. Por ejemplo, es un error lo que ustedes acaban de ver. No, les va a pasar quizás a lo largo de su vida un paciente como es una complicación. Pero error no identificar esa complicación y enviar al paciente como ustedes lo están viendo. El paciente está conduciendo y se está yendo a su casa. Entonces, ese es el error. O sea, puede pasar una complicación, pero tengo que saber cómo afrontarla, ¿ya? Entonces, identificarla por lo menos y tratar de darle de solución, pues, ¿no? Entonces, hay pacientes especiales, ¿ya? Por si acaso el embarazado, el paciente que está gestando, no es una enfermedad, no está enfermo, así que no hay que tratarlo como un enfermo. Un paciente que está gestando, si bien es un estado especial, es un estado fisiológico que presenta diferencias de un sujeto normal, no puede ser mucho esfuerzo quizás, no puede estar mucho tiempo parado, por eso hay que ceder el asiento, pero no es una enfermedad por si acaso, ¿ya? Entonces hay que visualizar primero la edad del paciente. Los ancianos deben ser siempre objeto de una atención especial, ¿por qué? Son más frágiles, tienen una fragilidad ósea, tienen una fragilidad cardiovascular, mayor susceptibilidad a posibles efectos nocivos por los anestésicos, por los fármacos, ¿sí? Mayor tiempo de cicatrización. Y eso hay que valorarlo mucho, doctores, porque muchas veces por ahí veo que operan a personas adultas y ellos creen que mantienen el mismo sistema de reparación o cicatrización. Recuerden que mientras más envejecemos, la replicación, la reproducción celular va disminuyendo. Número desconocido. Disculpen. Entonces, recuerden que en un paciente con problemas, disculpen, con edad avanzada, la replicación, ¿sí? Celular es lenta. Entonces, en ello la reparación, la cicatrización, toda esta parte de aquí es lento. En un paciente sano estamos hablando de 7 a 10 días. En un paciente de edad adulta, anciano, puede demorar hasta 12, 13 días. Sano, ¿eh? Y un paciente con compromiso sistémico, eso puede subir hasta 14, 15, 16 días. ¿Sí? Un paciente con diabetes hasta 18, 20 días. Demora, el proceso de cicatrización es muy lento. Mientras más lento es el proceso de cicatrización, más probabilidad de que se infecte la herida. Entonces, son pacientes frágiles. Recuerden, en el embarazo,
En cuanto al cuarto, al octavo trimestre de gestación, prácticamente no hay un riesgo especial. Valorándolo, en realidad les recomiendo que si van a intervenir a un paciente que está gestando, de verdad que sea por algo que valga la pena. O sea, no, doctor, que le voy a hacer una restauración. Lo puedes hacer después de que dé a luz. No hay ningún problema. Doctor, voy a hacer una endodoncia. Si es que hay un proceso fuerte, bueno, pues no. Pero si no, lo puedes hacer después del parto. Doctor, ¿y por qué? Recuerden, los anestésicos atraviesan la placenta, atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo tanto, más probabilidad de toxicidad al paciente. Además, los vasoconstrictores, la epinefrina, recuerden el tema de epinefrina. La epinefrina, ¿qué tiene? Tiene efectos sobre los beta, el beta 2, los receptores adrenérgicos beta 2, y el beta 2, ¿qué es? Vasodilatador, broncodilatador, ayuda en paciente que es asmático, ayuda a que no dé una crisis, pero también tiene efectos en el útero, los dilata el útero. Entonces, probabilidad de adelantar el parto. Si es que ustedes superan la dosis mínima. ¿Recuerdan cuánto era la dosis mínima de un paciente que tenía compromiso sistémico y ustedes le podían dar con vasoconstrictor? ¿Recuerdan cuánto era la dosis máxima que le podían dar? ¿Lo recuerdan o no? Un cartucho y medio, doctores. Si ustedes superan ese cartucho y medio, pueden generar problemas. Entonces, recuerden, si en lo posible ustedes pueden evitar el tratamiento dentro del embarazo, es mejor. En la menstruación y en la lactancia no hay ningún problema, salvo cuando son medicamentos antibióticos, por ejemplo, atraviesan la leche, obviamente la lactancia, van a llevar el antibiótico al niño y el niño puede tener problemas secundarios como colitis, diarreas, formación de hongos, cándida en la boca, o sea, problemas de hongos, producto de exceso de antibióticos. Entonces, eso es el único cuidado que tenemos que tener. ¿Ya? ¿Qué más? Pacientes con patología sistémica grave, cualquiera, pues no. Hay que tener presente siempre, nos puede dar problemas en el intraoperatorio. Pacientes con hipertensión no controlada, alteraciones de ritmo, enfermedades coronarias, que hayan tenido infarto, insuficiencia cardíaca respiratoria, patologías valvulares, patologías hematológicas, ¿no? A pacientes que sufren de problemas de la hemostasia, son hemofílicos, pacientes con alcoholismo y drogadicción, sí, porque en anestésicos aumenta la cantidad de dosis de anestésicos que necesitan para bloquear la sensibilidad del paciente. Además, la respuesta a cicatrización es mala porque siguen consumiendo, son adictos al alcohol. ¿Sí? Pacientes irradiados, en pacientes que son o van a recibir irradiación por algún cáncer en el cuello, ¿sí? Entonces, en cabeza y cuello hay que tener mucho cuidado porque al recibir esa irradiación se reduce la respuesta inmunitaria y por lo tanto más probabilidades de infecciones severas en el hueso. Entonces, mucho cuidado. Enfermedades psíquicas también, ¿ya? Entonces puede haber unas respuestas indeseadas de los pacientes. Recuerden que también pacientes con problemas psiquiátricos, la limpieza es deficiente, así que cualquier injuria que ustedes hagan, cualquier incisión, colgajo, obviamente hay posibilidades de infección por déficit de limpieza. Enfermedades endocrinas, hipertiroidismo, diabetes, obviamente predisponen al paciente a que haya una mala cicatrización. Entonces, si se dan cuenta, siempre hay que evaluar bien al paciente cuando llega a la consulta. Evaluarlo bien para identificar cualquiera de estas patologías. No le vamos a dar tratamiento nosotros, pero remitimos con el especialista. Está tratado, está controlado, no lo remite y así evitamos complicaciones en el intraoperatorio. ¿Ok? Ahora, accidentes que nos pueden pasar en el intraoperatorio. Hay accidentes ligados a la anestesia, como lo vamos a ver ahorita, accidentes locales. Los accidentes locales inmediatos.
deficiencia parcial o fracaso total del efecto anestésico. ¿Y eso por qué pasa, doctor? ¿Por qué mi paciente ya le voy colocando 5 cartuchos y doctor, no está anestesiado la zona? ¿Por qué? Porque no estudiaron anatomía. Simple y llanamente, porque están colocando mal el anestésico. Porque el anestésico es muy bueno. Con un solo cartucho ustedes pueden bloquear cualquier zona, pero tienen que ser buenos colocando anestesia en el lugar adecuado. Entonces, el fracaso del efecto anestésico se debe a al odontólogo netamente, a su mala preparación. Y es por eso que vamos a eliminar esta complicación. Yo no quiero que les pase esto en Clínica 1. Les mandan a hacer una restauración y el paciente está con dolor. Ustedes están haciendo la cavitación, están limpiando la caries y el paciente está con mucho dolor. ¿Qué pasa cuando el paciente está con mucho dolor? Cuando ustedes están limpiando. En primer lugar, cierra la boca, se queja, ustedes se ponen más nerviosos, por lo tanto, no limpian bien las caries, tapan encima con resina y el paciente viene con problemas peores con los que inició. Entonces, coloco bien la anestesia, el paciente no siente nada y empiezo a limpiar correctamente esa caries. Porque el paciente no le duele nada, ustedes van a estar tranquilos. Doctor, necesito anestesia para una endodoncia. Igual, la endodoncia no tiene por qué doler. ¿Cuándo duele? Cuando han colocado mal la anestesia. Muchos pacientes vienen, doctor, sí, está para endodoncia. Uy, doctor, eso duele bastante. Digo, pero no duele. No, sí, doctor, a mí me han hecho una endodoncia, pero, uy, me he quedado traumado. Obviamente, ¿por qué? Porque quien hizo la endodoncia no anestesió bien. Porque una endodoncia con una anestesia correcta no duele. No tiene por qué doler ningún procedimiento. Solamente duele el rincón de la aguja. Y obviamente, cuando depositas el anestésico puede doler un poquito. ¿Ya? Después no tiene por qué doler nada. Dolor anormal a la inyección, cuando se está inyectando. ¿Pasa? Sí, hay pacientes que son más susceptibles, sienten como un ardor. Y doctor, cuando ha inyectado en el sentido que me ardió, que me quemaba. Me ha pasado en un par de pacientes en todo este tiempo. No hay una respuesta en los libros que ustedes pueden encontrar. Muchos dicen al pH, muchos dicen al cambio de temperatura, ¿sí? Pero no hay una respuesta ideal que yo les pueda decir, sí, doctores, pasa esto. No, no hay una respuesta ideal. El dolor anormal a la inyección está dado por la susceptibilidad del paciente, su umbral del dolor, obviamente la técnica anestésica que ustedes han colocado, ¿sí? Si han pegado y están topando la aguja contra lo que sería el periósteo, le va a doler, pues, ¿no? Fuerte. Entonces, hay que tener cuidado, hay que mejorar nuestra técnica anestésica. Es por eso que estos 2 puntos lo vamos a ver en un par de clases que tengo que hacer con ustedes para que practiquen por lo menos entre ustedes y se adapten correctamente al próximo ciclo que lleven clínica 1. La ruptura de la aguja, como ustedes están viendo aquí, se debe a quién? Mala elección de la aguja, mala compra de la aguja porque compraron agujas chuscas de mala calidad. Entonces, les recomiendo comprar agujas de buena calidad y elegir correctamente la aguja. A pesar de eso, doctor, ¿corre el riesgo? Sí, la ruptura de aguja es un riesgo que se corre siempre. Nos puede pasar a cualquiera. Doctor, hice bien mi técnica, todo, pero se rompió. Vino con defecto de fábrica. ¿Nos puede pasar? Sí, nos puede pasar. Lesiones nerviosas. Muchas veces cuando colocamos anestesia aquí, las tronculares, podemos lesionar el nervio dentario al topar con la aguja, ¿no? ¿Sí? Pero se repara el nervio, pasa el dolor después de 15 hasta un mes, pasa el dolor, ¿no? Lesiones vasculares también, puede haber trismus, recuerden Doctor, que... disculpe, ¿Sí? y en el caso de que se rompa la aguja, como en la imagen, ¿cómo se procede? Ah, ya. Miren,
Normalmente yo siempre les he dicho que cuando inyecten, siempre deben de visualizar la aguja, es decir, dejar por lo menos unos 5 milímetros de aguja que se visualice. Normalmente se rompen las agujas en la unión con el plástico, es lo normal. ¿Dónde más se pueden romper? Si es que ustedes doblan o precurvan la aguja. Hay una mala manía que tienen o que adoptamos no sé de dónde, pero es doblar las agujas. Las agujas no se doblan. Si ustedes doblan, tienen la probabilidad de que se rompan. Bien, si es que usted ha dejado lo que yo le he dicho, 5 milímetros y se rompe, le dice al paciente, no se mueva, coge su pinza mosquito curva, lo toma, lo jala y no pasa nada. Por eso es que siempre debemos de tener a la mano una pinza mosquito, ¿no? Doctor, ¿qué pasa si es que yo me dio igual esa clase de ahí y yo no tengo mi pinza mosquito? Se me separa. Ustedes le dicen al paciente, no se mueva. Ustedes dan la vuelta para sacar de su cajita su pinza mosquito. Cuando vienen, el paciente ya había cerrado. Como cierra el paciente la boca, los músculos de la masticación se mueven y esta aguja se mete. Ahí ya no hagan nada. Ustedes ya no es su competencia de un odontólogo general. Esto ya lo tiene que ver un maxilofacial o un cirujano de cabeza y cuello. No se metan, doctor, voy a hacer una incisión y voy a buscar la aguja, porque ustedes hacen la incisión y cada vez que traten de topar la zona, la aguja se va metiendo más, se va metiendo más. ¿Por qué? Porque la aguja tiene un bisel activo. Entonces ustedes, a la mínima fuerza que hagan, la aguja se va metiendo más. Y se va yendo a planos más profundos. Doctor, ¿qué dice la literatura? Tienen que derivarlo ustedes a un especialista, un cirujano de cabeza y cuello, un cirujano bucomaxilofacial. Ustedes ya no lo tocan. Listo. Si el paciente, obviamente, ahí lo más difícil, comunicar al paciente que se ha roto una aguja. El paciente se va a desesperar. ¿Ya? Es la primera reacción, lo normal, ¿no? Tener un cuerpo extraño. Cuando pase el efecto anestésico, si la aguja, ¿sí? Obviamente, previa radiografía, todo, no ha avanzado, ¿sí? Doctor, una pregunta. ¿Te puede denunciar ahí el paciente? ¿Ahí mismo? Claro. ¿O qué? Sí, ¿no? Sí, por eso es que ustedes, cada vez que venga un paciente y se le van a hacer un procedimiento, ellos tienen que firmar un consentimiento informado. Y en el consentimiento informado dice, se le va a aplicar anestesias, agujas con riesgo de ruptura por problemas de fábrica. Ahí dice. Okay. Y el paciente firma. Si ha firmado, ahí está la responsabilidad que ellos también tienen que asumir y ustedes también tienen que asumir su responsabilidad. Ahora, lo importante es ayudar al paciente, ¿no? Decirle, mire, vamos con un especialista en este caso. Miren, lo que sí, el especialista va a evaluar. Si la aguja no se ha movido en 2 o 3 semanas, permanece en el mismo lugar, no le genera malestar al paciente, es decir, no está topando con un vaso, no está topando con un nervio, nada, y está alojada ahí y ya no se mueve. Recuerden que la aguja es estéril, ¿sí? Se puede quedar ahí de por vida, porque es menos riesgo que entrar y sacarla. Ahora, el problemita es cuando al paciente le duele, está lesionando un nervio, está lesionando un vaso, allí tienen que entrar a cirugía. Y no es una cirugía convencional, es una cirugía con contraste porque van operando y van tomando radiografías para ver por dónde están. Y hasta que encuentren la aguja y lo extirpen. Es más complejo la cirugía. Entonces, eso se valora. Ya no lo hacen ustedes no intenten hacer nada porque cuando más intentan, más profundo se va la aguja, más problemas van a tener. Entonces, es mi recomendación, doctores. Ya no se puede hacer más, no está en sus manos. Ya cuando sean especialistas en eso, ya pueden trabajar. ¿Ya? Entonces, por eso es que siempre compren una aguja de buena calidad. Cuando esté el paciente atendiéndolo, por favor, informen en su historia clínica, que firme su consentimiento informado y ustedes también guarden la prudencia para evitar doblar la aguja y así no les ocurre este accidente.
la complicación. Nunca doblen las agujas. Nunca. Doblan, se va a romper. Esto ya es por negligencia del odontólogo. Aquí se puede, doblado así, se puede romper también. Nunca se doblan las agujas. ¿Ya? Y agujas de buena calidad. ¿Qué más puede pasar? En pacientes con tez muy clara, les puede dar esto de aquí. Recuerden que cuando uno inyecta, se va a generar una zona blanca, ¿sí? Isquemia. Isquemia, una zona blanca, isquemia, ¿producto de qué? Que el anestésico, el vasoconstrictor, ha hecho que no haya pase de vaso sanguíneo, de sangre. Por lo tanto, se necrosa el tejido. En pacientes que tienen fragilidad capilar, que normalmente son pacientes con tez muy clara. Entonces, en ellos más susceptibilidad de que haya estas escaras. ¿Qué más? Probabilidades de qué? De alveolitis. Recuerden que cuando extraigan un diente, deben de estimular que se forme el coágulo. ¿Cómo, doctor? Tengo que estimular que haya sangrado para que se forme el coágulo. ¿Qué pasa si es que extraje el diente, doctor, y he colocado tanta anestesia que ni siquiera sangre el alveolo? Doctor, mire, saqué el diente, por ahí algunos de ustedes me dicen, doctor, mire, extraje el diente y no sangra el alveolo, doctor, mire, impecable, no sangra el paciente. Claro, porque le has colocado cantidad de anestesia. ¿Es lo correcto que no sangre? No, deben de estimular con su curetita de Lucas, raspen las paredes hasta que se forme sangre, llene de sangre el alveolo y se forme un coágulo. Porque si ustedes lo envían sin coágulo, se va a meter la comida y va a generar alveolitis. Es decir, se va a infectar e inflamar el hueso. Y es un dolor bien fuerte. Puede haber celulitis, accidentes como edema también, enfisema subcutáneo. ¿Por qué? Cuando están haciendo, utilizan pieza de alta velocidad, pueden generar enfisemas. Entonces, se puede dar esos problemitas, hay que evitarlos. Ya saben cómo, evitemos la pieza de alta velocidad, no hay que utilizarla. Ustedes han visto el día de hoy en un video, y yo les dije que no hay que utilizar la pieza de alta para evitar esto. Hay que estimular el sangrado para evitar esto. Cuando es un paciente con fragilidad capilar, difícil que no generen escaras. Eso sí es algo que no se puede evitar. ¿Cuál es el tratamiento ahí? No se preocupen, esto cicatriza en 7-10 días. Hay que darle toques de gingisona porque sí duele. Que si el paciente colóquese ahí su toquecito de gingisona, en 7 días pasa. ¿Ya? No hay problema. ¿Qué más puede pasar? Reacciones vagales, desmayos, pueden desmayar los pacientes. Muchos se desmayan por problemas psicógenos, es decir, miedo que tienen hacia el odontólogo. Pues, ¿no? Tienen miedo hacia el procedimiento, se ponen nerviositos y se desmayan. Así como ustedes que paran desmayándose. Ustedes son el grupo de los que se desmayan a cada rato. Entonces, ¿por qué se desmayan? Porque andan de miedosos, porque no toman su desayuno. Recuerden que cuando viene un pacientito en la mañana, no ha tomado desayuno y van a colocar anestesia, recuerden que la anestesia hace que haya hipoglicemia. El paciente tiene susceptibilidad de desmayarse. Entonces, nunca coloquen anestesia si el paciente viene sin desayunar, ¿no? También puede haber problemas alérgicos, interacciones farmacológicas, intolerancia a la anestesia. Este es raro. Rarísimo. Nunca, hasta ahorita nunca me ha tocado un paciente que sea intolerante al anestésico. ¿Me nos puede pasar? Sí. Todos los días cuando atiendan ustedes es el riesgo que corren. Un intolerante al anestésico y haga una reacción alérgica. Todos corremos ese riesgo y es normal. Es parte de su práctica. Así como cuando un operador de maquinaria, ¿su riesgo qué es? Que su máquina, no sé, pues se malogre o que se desbarranque, ¿sí? Entonces, todos tenemos un riesgo cuando trabajamos. Este es el riesgo que tenemos nosotros cuando trabajemos en el consultorio. ¿Ya? ¿Qué más? Accidentes en relación con los dientes. ¿Sí? Producto del trauma operatorio. Es decir, estoy extrayendo, estoy utilizando mis botadores, mi forceps. ¿Qué puedo hacer? Puedo fracturar, ¿sí? Los dientes.
que están al costado, ¿no? Al costado del diente que estoy extrayendo. Entonces, hay diferentes factores que pueden contribuir a la fractura de la raíz, debido a un tratamiento endodóntico, ¿sí? Todo diente que está con endodoncia tiene probabilidad ¿de qué? De que se fracture ese dientecito, ¿no? ¿Qué más? Dientes que tengan anquilosis, por eso es que nunca deben sacar un dientecito si no tienen radiografía. Pacientes con hipercementosis, posibilidad de fractura. Dientes con grandes destrucciones coronarias, grandes restauraciones, resinas amplias, ¿no? Con pernos, probabilidad de fractura. Pacientes con huesos densos y eso también hay probabilidad que el diente se fracture, ¿ya? Dentro del operatorio. ¿Qué más? Dientes con raíces muy largas, dilaceradas, mal colocación de los forceps, ¿no? Eso es importante. Colocar correctamente los forceps. Utilización del forceps inadecuado. Por ahí uno de ustedes me dijo, doctor, no, yo he visto que un docente que yo asisto, disculpen, un odontólogo que yo asisto, utiliza el forceps universal para todos los dientes, doctor. Con un solo forceps saca todos los dientes. Cuidado, pueden fracturar. Ya saben que hay forceps para cada diente, ¿sí? Movimientos erróneos, ejercer fuerza no controlada, luxación de dientes vecinos, dientes o raíces desplazados a otros lugares anatómicos, ¿sí? Al seno maxilar, ¿sí? Entonces, mucho cuidado en esa parte. Accidente relacionado con los maxilares. ¿Qué puede pasar cuando yo hago movimientos fuertes? Fracturar, y esto pasa en las terceras superiores, fracturar la tuberosidad del maxilar. Recuerden que la tuberosidad del maxilar es pequeñito el hueso y puede fracturar. ¿Ven? Así sale el diente pegado y su hueso ahí. ¿Qué pasó? Fracturaron la tuberosidad del maxilar. En los terceros superiores pasa esto con mucha frecuencia. ¿Qué pasa cuando rompe la tuberosidad del maxilar? Miren, se queda expuesto el seno maxilar. Si pasó esto, por favor, cierren. La próxima semana vamos a hablar sobre el cierre de comunicación bucosinusal. ¿Cuál es el principio? Tienen que cerrar toda esta parte y darle al paciente antihistamínicos. ¿Por qué? Porque quieren que eviten que el paciente estornude fuerte. ¿Y por qué, doctor? Si estornuda fuerte, puede hacer esa presión negativa que hace el aire, puede hacer que rompa esta membrana y se comunique con la boca. Entonces, el paciente, cuando ustedes pasan esto de acá, han extraído un diente y salió con todo y tuberosidad, mucho cuidado con estornudar. Para eso le dan antihistamínicos. ¿Está bien? Para evitar que estornude. ¿Qué más puede pasar? Fracturas. Y esto ya les dije ese día. Hay que evaluar bien a los pacientes cuando voy a hacer una extracción, sobre todo si la raíz está dirigida hacia el ángulo de la mandíbula. Si la raíz está dirigida hacia el ángulo de la mandíbula, probabilidad de fractura. Probabilidad de fractura. Miren qué puede pasar. Dientes fracturados, fracturas, ¿sí? Por extraer un diente se pueden fracturar la mandíbula. Siempre con cuidado, doctores. ¿Ya? Se puede dislocar también la mandíbula. Como hay pacientes que están con la boca abierta mucho tiempo, se disloca, es decir, sale de su cóndilo, sobresale de la cavidad glenoidea, sobresale el cóndilo. Y el paciente no puede cerrar la boca. Se queda con la boca abierta y duele porque está tensando el ligamento. El paciente se desespera y dice, doctor, no puedo cerrar la boca. ¿Qué hacen ustedes? Fácil. Ponen sus dos manos, se posicionan delante del paciente, ponen sus dos manos en la mandíbula, el dedo pulgar a la altura de las molares y sus demás dedos por debajo del mentón. ¿Ven? Y hacen esta maniobra, la de Nelaton. ¿Qué consiste? Hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba.
y posicionan la articulación en su lugar correcto. El paciente empieza a descansarle el dolor y luego ¿qué tienen que hacer? Una vez que ya regresó a su lugar con una mentonera pueden colocar para contener ahí que el paciente no hable por 8 horas, tiene que estar con la boca cerrada para que los músculos se relajen. ¿Hay que dar relajantes musculares? Claro, porque se han estirado todos estos músculos. ¿Hay que dar analgésicos? También. Entonces, eso puede pasar, doctores, cuando ustedes están extrayendo una tercera molar. El paciente se puede quedar con la boca abierta por una luxación de los cóndilos. ¿Ah? No se olviden, esta maniobra de Nelaton es importantísima. ¿Ya? Accidentes de las partes blandas también pueden lesionar de forma intencional las mucosas, los labios, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estamos operando. Siempre, por eso el ayudante tiene que estar pendiente de que no se lesionen los tejidos circundantes. ¿Qué puede haber? Y esto sí es más fuerte. Accidentes nerviosos. Por extraer un diente, ¿sí? Por colocar algún aditamento, por ejemplo, un implante, pueden lesionar los nervios, el nervio lingual, el nervio dentario inferior. Ustedes que han hecho sus colgajos, muchos de ustedes han hecho la liberante hacia el lingual, ya se hubiesen seccionado el nervio lingual, generar problemas al paciente. Entonces, mucho cuidado cuando voy a hacer mis incisiones o voy a hacer una extracción o voy a colocar un implante, porque puedo lesionar el nervio. Y recuerden que el nervio se repara. No, el nervio ya no se repara. Si es que ustedes lo han seccionado, el nervio muere. ¿Qué pasa si el nervio se ha seccionado, doctores? Se pierde la sensibilidad indefinidamente de la zona. Y recuerden el principio, todo órgano que no se utiliza, es decir, no está en funcionamiento porque ya no se activa, porque el nervio no sirve, se atrofia, es decir, con el tiempo, este paciente que está lesionado aquí, esta zona de acá se va atrofiando, se va haciendo más pequeña. Y con los años van a ver que este labio es delgadito, esta zona es delgadita, y todo lo demás es normal, pero esta zona sí le generan una alteración estética también al paciente, fuera de lo que el paciente siente anestesiado todo el tiempo esta zona. Así que mucho cuidado con lesionar los nervios. Siempre hago mi estudio radiológico, tomográfico, todo antes de hacer algún procedimiento. Accidentes vasculares, fractura de instrumental. Yo no creía esta parte, ¿no? Porque siempre me traían, pues, instrumentales de buena calidad. Pero un ciclo que fue este de aquí, me trajeron un instrumental barato que se habían comprado en chino, un instrumental chino. Y resulta el alumno me dice, doctor, estaba extrayendo el diente y saco el botador y ya no tiene una parte. Y digo, ¿qué? Tomamos radiografía y el instrumental estaba dentro, se ve quedado en el hueso. Mucho cuidado con eso, con el instrumental que tengan también de mala calidad. Se puede romper dentro del huesito, lo que ustedes están haciendo. ¿Ya? Las fresas también. Y esta es la famosa comunicación bucosinusal que la próxima semana vamos a ver y le vamos a dar respuesta. Ustedes extraen un diente, resulta que la raíz palatina, la que es la más prolongada, está dentro del seno. Ustedes extraen y miren, ya hicieron una comunicación entre la boca y el seno. Doctor, ¿esto es una complicación? Claro, esto es una complicación. Lo voy a dejar ahí. Doctor, aquí voy a generar mi coágulo y lo envío al paciente con su sutura. No. Aquí no puedo hacer eso. Siempre que extraen un diente, una molar, un premolar y molares en el maxilar superior, siempre hagan la maniobra de Valsalva. ¿En qué consiste? Ya lo vamos a ver la próxima semana cuando vemos comunicación bucosinusal. Ya esa maniobra me permite ver la integridad del seno, ¿ya?
Si es que hay una comunicación como esta, hay que hacer un colgajo, que ya lo vamos a ver en práctica también, y tratar de cerrar esta zona completamente. ¿Ah? Que no entre nada ni salga nada. Hay que darle antibiótico al paciente, hay que darle analgésicos y hay que dar antihistamínicos porque a veces puede estornudar y con la presión del aire puede hacer que se abra esta herida. Entonces hay que dar antihistamínicos. ¿Ya? Esto les va a pasar y les va a pasar muchas veces. Muchas veces. Créanme, esto es muy frecuente. Doctor, le tomó radiografía y a pesar de eso hubo comunicación. Claro, la radiografía te está advirtiendo que va a haber una comunicación. Ya depende de ti, tu estrategia para darle solución. Esto les va a pasar. Entonces, por eso es que hay una práctica para que ustedes resuelvan los casos. ¿Ya? Entonces, esto es frecuente. A mí me ha pasado muchas veces. Es normal. Lo importante es darle tratamiento, ¿no? Colgajo. Cerrar completamente con bastantes puntos para evitar que se abra. ¿Ya? Entonces ya lo vamos a ver en una clase especial para esto. ¿Qué otras complicaciones puede haber? Hematomas, sobre todo en pacientes con tez muy clara, edemas, trismos, infecciones secundarias también propias, ¿no? Muy bien, doctor, y lo que usted me presentó en clase está aquí dentro de los procesos nerviosos. Doctor, cuando ustedes van a anestesiar el nervio dentario inferior, ¿ya? Y el paciente es una paciente mujer, siempre evalúen el ancho de la rama ascendente de la mandíbula, porque en las mujercitas muchas veces el ancho de la rama ascendente es muy delgadito, 2 centímetros a lo mucho. ¿Qué pasa con eso? Cuando ustedes coloquen la anestesia, la aguja se puede ir muy profundo y muy superior, y aquí está la glándula parótida. Y yo alguna vez les pregunté por ahí, ¿qué nervio pasa por la glándula parótida? ¿Alguien me puede decir? El nervio facial. Exacto. ¿Y qué pasa si bloqueas el nervio facial, doctora? Los músculos no se van a mover como en el Pasa lo video. mismo que le pasó a la chica del video. Ajá. Exacto, lo mismo de que le ha pasado a la señora que ustedes han visto ahí. ¿Qué pasa? Se bloquea el nervio facial, se bloquean los músculos mímicos de la cara, como ustedes han visto. No hay movilidad del orbicular ni del angular, del borde del canto del labio, ni el depresor del labio inferior, ni el cuadrado del mentón. Nada de esos se activan. Ni el ala de la nariz, ni tampoco el orbicular del ojo. Por eso que el paciente no puede cerrar los ojos. Entonces, les voy a presentar. Ya, y voy a parar.